Hola, pues bienvenidos a este webinar que se llama ¿Cómo comprar energía limpia en el marco de la reforma energética? Nos acompaña Alfonso Gutiérrez, director comercial de Kiwa Power. Alfonso, te dejo el micrófono y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Mariana, y muchas gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Es un placer participar con el clúster de la fundición en este evento. Para los que nos ven ahora y para los que nos verán eventualmente desde sus, a la hora que les convenga en la grabación, pues les agradezco mucho su tiempo y su participación y el espacio, como le decía a Mariana por el clúster, ¿no? Y hoy vamos a platicar en esta próxima hora sobre pues, un tema bien interesante para todos los que estamos preocupados por el cambio climático, para todos aquellos de nosotros que tenemos interés en seguir avanzando con métricas de sostenibilidad, seguir avanzando en comprar energía limpia y más barata en el marco de la reforma energética. Ese es el tema, como les comentó Mariana. Pero fíjense que últimos días que estuve preparando esta presentación para ustedes, pensé que pues, la reforma energética en realidad es uno de los cambios, una de las situaciones de incertidumbre a la que nos enfrentamos, pero que en realidad estamos viviendo un montón de incertidumbres diferentes, un montón de fuentes de incertidumbre distintas, que nos complican la toma de decisiones a la hora de querer avanzar en estos temas de sostenibilidad y energía limpia, y que hacen que todo sea más difícil. Y un poco quiero platicarles hoy sobre cómo podemos atacar esos temas de incertidumbre, esos temas de dificultad de comprensión, porque pues no todos son especialistas en electricidad, a la hora de querer cumplir con estas metas, ¿no? Y un poco quería empezar recordando pues qué es la sostenibilidad y cuál es el rol de la electricidad en ella, ¿no? Recordemos, o bueno, para quien no lo haya todavía revisado a profundidad, pues la sostenibilidad, digamos que es el aprovechamiento, el uso de los recursos de nuestro planeta para cumplir con las necesidades del presente sin afectar la capacidad de las futuras generaciones de cumplir con sus propias necesidades, ¿ok? Y para lograr esto medimos nosotros tres diferentes ejes o tres diferentes dimensiones que definen la sostenibilidad. Una de ellas, y la que más solemos asociar con el tema de la sostenibilidad, es el medio ambiente, el planeta reflejado en este gráfico. Pero no es la única, no solo porque una actividad sea, digamos, baja en emisiones de gases de efecto invernadero o poco contaminante, significa que ya es sostenible. También tiene que considerar una dimensión económica, es decir, tiene que tener una actividad sostenible la capacidad de crear riqueza. Y tiene que tener también una dimensión social, tiene que tener la capacidad de crear bienestar social. Entonces, bienestar social, bienestar ambiental y riqueza, ¿no? Y de esa manera les cuento que, por ejemplo, las Naciones Unidas en sus objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos, de los más importantes, el número 7, es el acceso a energía limpia y económica. Entonces, este es casi que un derecho humano, si no es que ya un derecho humano de segunda o tercera generación. Y la energía limpia es algo a lo que todos debemos aspirar y tenemos que buscar cómo encontrarla, ¿no? Y recientemente ha sido muy difícil poder tener acceso a esta energía, primero pues por una situación muy obvia que estamos ya de salida, pero todavía viviendo, que es la pandemia. Y quería comentarles aquí algo muy breve, que es, fíjense cómo este gráfico que les estoy presentando aquí es los cambios en la demanda eléctrica en diferentes países, en Italia, España, Alemania, Francia, Gran Bretaña y la India, los cambios que tuvo la demanda eléctrica a raíz de el cierre que tuvimos por la pandemia, ¿no? Que es una de las primeras fuentes de incertidumbre. Estamos viviendo no solo un mundo de reforma energética, sino un mundo de pandemia, en el que hoy por hoy hay todavía cierres en ciudades en China, por ejemplo, que están afectando nuestra cadena de suministro y que afectan también nuestra posibilidad de entender cómo funciona el mercado eléctrico y cómo se ve afectado por estos cierres. Fíjense cómo, por ejemplo, en los momentos más duros de la pandemia, y voy aquí a utilizar a ver si puedo, mi pointer, aquí está.
En los momentos más duros de la pandemia, la demanda cayó en algunos países cerca de 30%. Entonces, este es un tema que es muy difícil, que nos dificulta mucho abordar la planeación sobre cómo vamos a desarrollar los sistemas eléctricos, sobre cómo vamos a comprar energía limpia, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha afectado severamente, pero no es el único tema. Recordarán que, pues bueno, pues estamos todos en búsqueda de energías limpias para reducir nuestras emisiones de CO2, pero incluso con esta drástica y dramática reducción que tuvimos de gases de efecto invernadero en los momentos más duros de la pandemia, ahora en el cierre del año pasado, en 2021, ya las emisiones de gases de efecto invernadero rebotaron a sus mayores niveles históricos. No sé si se acuerden que en estos momentos de la pandemia, o a lo mejor en México, más tipo mayo, junio, cuando estaba cerrado todo, pues en muchos países se veían estas fotos hermosas de cielos pristinos y animales regresando a los centros de las ciudades, y todos pensábamos como que pues la sostenibilidad iba a formar parte del mundo post-pandémico, pero en realidad pues vemos que las emisiones de CO2 no se han detenido, las emisiones de gas de efecto invernadero siguen en niveles récord, y que recientemente el panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC, a finales del mes pasado, publicó un informe, y ese informe nos dice que el cambio climático sigue siendo una amenaza grave y severa para el bienestar de las personas y para la salud del planeta. Entonces, pues en esta situación perdemos totalmente la sostenibilidad, e imagínense que ni siquiera con las reducciones que tuvimos asociadas a la pandemia hemos logrado reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo esto se los cuento como para que nos demos cuenta de la urgencia que hay en invertir en tecnologías de generación de energía limpia, ¿no? Y para que nos demos una idea de cuánta electricidad limpia o cuánta energía limpia se genera en el mundo, les presento estos dos gráficos de acá. Primero los invito a mirar este gráfico de abajo, y por favor, si hay alguna duda en el entendimiento de los gráficos, me detienen. Pero este gráfico de acá abajo es el uso de energía total a nivel global. O sea, no solo electricidad, sino toda la energía que utilizamos, por ejemplo, para transporte o para calentamiento o calefacción. Y fíjense cómo las energías bajas en carbono, que incluye no solo las renovables, sino también la nuclear, fíjense cómo representa apenas el 15% de la generación de energía o del uso de energía a nivel global. Y pues esto quiere decir que nos falta mucho. Tenemos todavía mucho espacio para poder desarrollar estas tecnologías, y fíjense ahora acá arriba en términos de generación de electricidad, cómo las tecnologías limpias representan más o menos una tercera parte de la generación de electricidad. Entonces necesitamos poder tener la certidumbre o tener la fortaleza para la toma de decisiones necesaria para seguir avanzando en estos objetivos, porque estamos muy lejos de lo que necesitamos. Como les decía hace un momento, incluso con reducciones en la demanda, no logramos llegar a los objetivos que tenemos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y tenemos todavía mucho espacio en nuestra matriz energética para poder utilizar tecnologías limpias y llegar a las metas que tenemos, pues en miras a que a 2050, por ejemplo, cumplamos con los acuerdos de París, o que tengamos esta situación de la sostenibilidad bien enraizada en la parte ambiental, ¿no? Entonces nos falta un montón. Y por ello es que es bien importante que sigamos invirtiendo en tecnologías limpias, pero pues hay otras situaciones que nos dificultan esta inversión, que es pues la volatilidad y la complejidad de los sistemas eléctricos, ¿no? Fíjense cómo el cambio, bueno, primero ahora pues estamos viviendo una situación extraordinaria que hace un mes ninguno de nosotros hubiéramos pensado, que es pues la guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania tiene un efecto sobre el desarrollo de las tecnologías limpias a nivel global, y en México muy particularmente también. Fíjense cómo en estas dos noticias que les comparto, a raíz de la guerra con Ucrania, los precios del gas natural han llegado a niveles récord, y esos precios del gas natural ocasionan que en España, por ejemplo, los precios de la electricidad hayan llegado a niveles de 500 euros por megavatio hora, cuando normalmente andan en niveles de 50 euros por megavatio hora, ¿no? Entonces se multiplicó por 10. Y esta volatilidad también nos afectará en México. En México, cerca del 60% de nuestra matriz energética depende del gas natural. Y si esta situación de escasez en el suministro sigue presentándose,
vamos a tener un problema en el que en México también vamos a tener escasez de gas y por un lado vamos a tener electricidad más costosa asociada a la volatilidad y a estos precios de combustibles más altos, pero también electricidad más sucia, porque nuestra matriz energética va a seguir su cambio o su, digamos, incremento en el uso de combustibles más sucios que el gas natural, que al final es un combustible de transición, llamamos nosotros, y que regresemos a usar, por ejemplo, combustóleo, diésel o carbón para la generación de electricidad en nuestro país, aquí en México. Entonces, este tema del gas natural es una de las cosas que pues en este mundo cambiante es muy difícil de prever, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber cuánto voy a pagar por mi electricidad y cómo puedo saber si vale la pena o no invertir en electricidad limpia? Si pues no sé cuánto va a costar la electricidad porque está sujeta a la volatilidad de mercados internacionales que están sujetos a la volatilidad ocasionada por la guerra. Y no solo por la guerra, sino también por el cambio climático en sí mismo. Algunos de ustedes recordarán que en febrero de 2021 o que en octubre de 2021 tuvimos eventos climatológicos. En febrero una tormenta invernal en Texas y en agosto una serie de inundaciones en el sur de México, en la cuenca del Grijalva, que nos ocasionaron disrupciones en el sistema eléctrico mexicano por también falta de acceso a gas o falta de capacidad de generar electricidad hidroeléctrica, que nos mandaron el precio de la electricidad al cielo. Los récords de nivel de precio más alto que se ha visto en México, en el mercado mayorista, por ejemplo, fueron asociados a esta tormenta invernal que vivimos en febrero del año pasado, y que pues nos causó que el sistema eléctrico mexicano prácticamente colapsara. Si no hubiera sido, la verdad, porque la CFE reaccionó muy rápido, hubiéramos tenido problemas de acceso a la electricidad en buena parte del país. Y esto nos habla de cómo el propio cambio climático crea una situación de volatilidad. Entonces aquí creamos, digamos, un ciclo de reforzamiento positivo, lo que llamamos comúnmente como un círculo vicioso, en el cual pues a menor inversión en electricidad limpia, mayor consumo de electricidad sucia, y a mayor consumo de electricidad sucia, perdón, mayor disrupción climatológica, y a mayor disrupción climatológica, mayores precios de electricidad, lo cual nos impide nuevamente invertir en electricidad limpia y creamos un ciclo vicioso en el cual pues la cosa nunca mejora, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ser capaces de romper este ciclo vicioso a través de inversiones en tecnologías bajas, en emisiones de gases de efecto invernadero, que nos permitan separarnos de esta volatilidad, que nos permitan no estar asociados a estas fluctuaciones en los precios de los mercados internacionales o estas fluctuaciones en los precios de la electricidad ocasionada por disrupciones climáticas. Y peor aún, tenemos en México pues también una situación de reforma energética que también tiene el potencial para cambiar el funcionamiento del sistema y pues dependiendo de qué lado del espectro político se encuentre uno, habrá quien piense que la electricidad va a subir, habrá quien piense que la electricidad va a bajar, pero lo que realmente va a pasar es que vamos a tener mayor volatilidad en el sector eléctrico y que tenemos más incertidumbre. No sabemos en realidad cómo se va a comportar el sistema eléctrico nacional en los próximos años, y esto ha ocasionado una desaceleración tremenda en la inversión en electricidad limpia, que en México venía avanzando muy rápidamente entre los años de 2017 y 2020. ¿No? Entonces, la reforma energética, esto es lo que les quiero contar, es como uno de los factores de disrupción que estamos viviendo en el sector eléctrico y que nos impide, como usuarios, tener pues información clara de cuánto cuesta la electricidad, de dónde proviene, si es limpia o no es limpia, que podamos utilizar esta información para la toma de decisiones certera y precisa. Y esto, pues platiquemos un poco, ¿no? Del tema. O sea, como les decía, la electricidad pues depende de factores macroeconómicos que no podemos controlar. Por ejemplo, el precio de los combustibles, como decíamos, en términos de que si hay un incremento por escasez, por la guerra, o el crecimiento del Producto Interno Bruto en México, si crece o si decrece, la demanda eléctrica cambia y el tipo de cambio también, porque estos factores internacionales
tienen una influencia sobre el tipo de cambio y el tipo de cambio nos afecta a la hora de comprar combustibles que se cotizan en dólares, ¿no? Entonces, todos estos temas están totalmente fuera del control de los usuarios y nosotros no podemos saber o controlarlos y no podemos predecirlos y no podemos utilizarlos para tomar decisiones con certidumbre. En el mismo tenor, estamos expuestos a la hora de tomar decisiones a situaciones climatológicas. En México, por ejemplo, la temperatura es un factor crítico. Para que se den una idea, entre invierno y verano, la demanda eléctrica en México se duplica por el calor que hacen las regiones del norte, que por aquí tenemos algunos colegas de Torreón que no me dejarán mentir. Pues cuánto calor hace en el norte de México en el verano y cómo aumenta el uso, por ejemplo, de aires acondicionados. Entonces, en ese sentido, la temperatura misma también crea uno de estos círculos viciosos en el que a mayor temperatura, mayor uso de aire acondicionado, a mayor uso de aire acondicionado, mayor uso de electricidad, probablemente sucia, y a mayor uso de electricidad, más calor, y a más calor, más aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de esos ciclos que tenemos que romper a través del consumo de electricidad limpia. Y también tenemos otros factores climatológicos como la disponibilidad de los recursos naturales que utilizamos para generar electricidad, la disponibilidad del agua, la disponibilidad del viento o del sol, o la disponibilidad de una temperatura razonable que nos permita importar y exportar gas o electricidad a través de las fronteras, como por ejemplo con Texas, como pasó en febrero del año pasado. Estos son factores totalmente fuera del control de los usuarios. Luego, y a veces más crítico, tenemos también factores políticos regulatorios. Y un muy buen ejemplo de esto es la reforma energética. El sistema eléctrico mexicano venía con un altísimo nivel de certidumbre a la hora de hacer inversiones en energía renovable que nos permitían a los usuarios industriales comprar esta electricidad con cierto nivel de certidumbre y tener contratos con diferentes tipos de proveedores, en diferentes esquemas y modelos de negocio, que nos permitían cumplir nuestras metas de electricidad y energías limpias o de sostenibilidad y energías limpias. Pero ahora con la reforma energética, no importa si uno está a favor o en contra, lo que importa es que se perdió la certidumbre. Entonces ya no tenemos un sistema de reglas claras que nos permita seguir haciendo inversiones, sean públicas o privadas, para el desarrollo de las energías limpias en nuestro país, lo cual nos expone a más volatilidad por cambios climatológicos y macroeconómicos. Entonces, todo esto es el escenario al que ustedes como compradores de electricidad se enfrentan y que dicen, híjole, pues yo como, sin ser conocedor del sector, puedo abordar estos temas y pues seguir cumpliendo con mis metas, porque al final del día ustedes como compradores de electricidad y como responsables de medio ambiente en sus empresas, tendrán estos objetivos claros, ¿no? De cierto nivel de reducción de gases de efecto invernadero o del uso por sí mismo de energías limpias o de una reducción de costos de electricidad y cómo van a ofrecer una reducción de costos de electricidad ante una situación volátil e incierta como la que estamos viviendo. Entonces, un poco de eso les quiero platicar hoy, de cómo podemos nosotros como compradores de electricidad, pues mitigar esos riesgos. Entonces, para ello, me gustaría platicarles brevemente del Sistema Eléctrico Nacional de México. Aquí, fíjense cómo tenemos, pues de la misma manera que les platicaba hace un rato, cómo es la generación de energía y de electricidad a nivel global. Fíjense cómo aquí tenemos las diferentes tecnologías del sector eléctrico mexicano al cierre de abril de 2021, que es muy parecido a lo que tenemos ahora porque no ha habido desarrollo o instalación de nuevas centrales eléctricas como consecuencia de la reforma. Pero fíjense cómo tenemos pues un 13.2% de térmicas convencionales, es decir, electricidad generada con combustóleo, diésel, y un 39.2% de ciclo combinado de gas natural. Es decir, 13 más 39 son 52% de nuestra matriz está en energías fósiles. Además, tenemos que considerar el turbogás, que son las turbinas de gas natural de un solo ciclo, y tenemos que considerar también el carbón, que está por acá, 6.1. Entonces, como pueden ver, más del 60% de nuestra matriz energética es de combustibles fósiles y más o menos una tercera parte es de energías limpias que incluyen hidroeléctrica, que se ha mantenido en este nivel de 14, que es la mitad de las energías limpias, y luego electricidad eólica y fotovoltaica,
que entre las dos representan más o menos el 15% de la matriz, ¿no? El resto tenemos energía, bioenergía y nuclear. Entonces, fíjense cómo también en México tenemos esta situación en la que nuestra matriz energética no es tan limpia como nos gustaría. Y de hecho, por ejemplo, en nuestra región latinoamericana somos de los países que tiene la matriz energética más sucia, porque a diferencia, por ejemplo, de Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, que tienen una matriz energética donde la hidroeléctrica representa el 60%, nosotros aquí en México tenemos una matriz energética donde los combustibles fósiles representan el 60%. Y ese era un poco el objetivo de la reforma de 2013, tratar de incentivar el desarrollo de estas tecnologías, pero pues como ustedes saben, ahora esa reforma pues está, digamos, siendo rechazada o queriendo ser modificada en el Congreso. ¿Y de qué va la reforma eléctrica, no? La idea principal es que la CFE se reintegraría. Ahora está la CFE separada, ¿no? Tiene diferentes empresas que se dedican a generación o a transmisión o a venta minorista de electricidad, y ahora se reintegraría ya no como una paraestatal o como una empresa del Estado, sino como un organismo del Estado, algo digamos parecido al INE. La CFE tomaría la planeación del sistema eléctrico nacional, es decir, CFE operaría nuevamente como una especie de monopolio. Otro tema muy grande para aquellos de ustedes que a lo mejor tengan contratos de autoabastecimiento y que tienen que pensar en él, es que los permisos de generación que existen a hoy se cancelarán y van a ser renovados por un esquema nuevo. Pero no todos se van a renovar, sino que hay algunos proyectos considerados ilegítimos que no se van a renovar y que esos pues nos enfrentan a todos a una situación en la que ahora pues no sabemos cuáles son los proyectos ilegítimos, podemos darnos una idea, pero no sabemos bien a bien, y que esos proyectos en su mayoría serán proyectos de generación a gas natural que van a ser reemplazados por combustibles fósiles más sucios que el gas. Entonces vamos a tener una matriz energética más sucia todavía en México. Adicionalmente, se eliminan un par de mecanismos clave que se fundaron en la reforma, que son el despacho por orden de mérito económico, una situación en la cual la electricidad más barata se entrega a la red primero y al final se entrega la más costosa, que curiosamente esto va en línea con las más baratas son las renovables y las más costosas son las de combustibles fósiles, por el mero hecho de que pues, las centrales renovables no necesitan comprar combustibles, entonces son más baratas y están menos sujetas a la volatilidad de mercados internacionales. Y este despacho económico se eliminaría. Y también se eliminan los certificados de energías limpias, que algunos de ustedes conocerán. Y para ustedes como compradores, un tema muy importante es que ahora CFE sería la única o casi que la única opción de proveeduría de electricidad. Y el Estado se encargaría de todas las actividades críticas para la transición. Entonces, pues nos estamos enfrentando a una situación en la que la CFE volvería a tomar mucho del poder que ha perdido no solo a partir de la reforma de 2013, sino incluso después de la reforma de 1992. Y CFE estaría más centralizada y tendría mayor control sobre el sistema que lo que nunca ha tenido. Nunca CFE ha sido un monopolio así de grande como el que se pretende implantar ahora, pero pues como todos sabemos, la reforma está en discusión, no ha sido aprobada, ha sido de hecho pateada, digamos, o retrasada la discusión hasta después del tema de la revocación de mandato. Y de hecho, pues este no es el primer intento de reforma. Desde que llegó la administración de López Obrador, han intentado modificar el funcionamiento del sistema. Y una cosa bien importante a entender es que aunque el sistema eléctrico nacional no ha cambiado su regulación, el sistema eléctrico nacional no ha cambiado su regulación, sí ha cambiado ya su operación. Ya no hay permisos, ya no hay subastas, ya no hay transparencia y auditorías a la operación del sistema. Ya la CFE está ya más o menos operando como ellos quisieran, aunque jurídicamente no, de facto sí que lo están haciendo. Y esto pues nos habla evidentemente de pues, cuál es el intento del gobierno federal y esperemos que la reforma energética pues, pueda ser, digamos que aplazada o detenida o que cuando pase podamos seguir teniendo acceso a las energías limpias, ¿no?
Miren, como para que se den una idea, fíjense, les presento estos dos gráficos en el que tenemos cómo opera el sistema hoy. Entonces, fíjense, hoy tenemos generación liberalizada, diferentes empresas, la CFE, Iberdrola, Acciona, Enel, estas grandes empresas inyectan energía a la red y la red la controla un organismo que es independiente de la CFE, que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y el CENACE controla la electricidad y decide a quién se la recibe primero, a quién se la recibe segundo y cómo la distribuye en el sistema, aunque la distribución de la electricidad y la transmisión de la electricidad son responsabilidad de la comisión. La comisión está aquí hoy como un monopolio. Después tenemos la comercialización de electricidad, es decir, pues la factura que nosotros como usuarios recibimos a lo mejor de CFE Suministros Básicos o de CFE Suministro Calificado o de otros suministradores, y esto también está liberalizado. Y finalmente tenemos pues el consumo, ¿no? Nosotros somos los usuarios en nuestras casas o en nuestros negocios pequeños somos usuarios básicos y las grandes empresas pueden ser usuarios calificados, ¿no? Y hay una actividad adicional que nos permite la ley desde antes de la reforma y que probablemente se mantenga a pesar de las modificaciones, que es lo que nosotros en el sector conocemos como generación distribuida. La generación distribuida que les mostramos acá arriba en la parte superior derecha del slide es pues la posibilidad de nosotros los usuarios instalar sistemas de generación dentro de los mismos centros de consumo, es decir, poner paneles fotovoltaicos, solares, en nuestras casas o en nuestros negocios, y estos paneles todavía me pueden entregar electricidad o me pueden entregar electricidad sin pasar por la red. Y esto es crítico porque sin pasar por la red significa sin estar sujeto a los complejos sistemas y en los complejos y volátiles sistemas de generación, control, transporte y comercialización, porque aquí directamente pues yo genero lo que consumo. Entonces, para que se den una idea, fíjense, aquí tenemos el sistema como funciona hoy. Y este es el sistema como pretendería que opere la reforma del gobierno de López Obrador. Y como ven, pues tenemos pura CFE por todos lados, ¿no? La CFE tomaría el control en lugar de SENACE, la CFE tomaría el transporte, que ya lo tiene, la CFE tomaría la comercialización, que ya tiene una parte, pero sería mucho más amplio su rol, y también tomaría un rol como el regulador y planeador, dejando un pequeño espacio en la generación para los privados, ¿no? Esto es algo de lo que ha hablado el gobierno federal constantemente, que ellos van a generar solo el 54% de la electricidad, dejando el 46% a los privados, pero hay que tomar esta declaración con un grano de sal. ¿Qué quiero decir? La ley, como se presentó, dice que CFE va a generar por lo menos el 54% de la electricidad, lo cual quiere decir que en algunos momentos podría generar más, ¿no? Porque por lo menos quiere decir que ese es el mínimo, lo cual implica que hay un máximo, y el máximo tendría que ser el total de la demanda. Y en efecto, la Comisión Federal de Electricidad podría entregar en momentos de baja demanda el total de la electricidad que requiera el sistema, con lo cual es falsa esta idea de que los privados van a seguir participando con un 46%, porque pues no es verdad. O sea, simplemente CFE va a entregar la mayor parte de la electricidad y si le hace falta electricidad para cubrir la demanda, la van a entregar los privados, ¿no? Y de esta manera, pues tenemos un sistema que va a ser más sucio, monopólico, y que va a ser controlado por una sola empresa. Pero fíjense cómo la generación distribuida sigue estando, es decir, los pequeños sistemas de generación fotovoltaica en techos, siguen estando aislados de esta situación de cambio regulatorio y están todavía con la posibilidad de entregar electricidad sin ninguna falla, sin ningún problema, ¿no? Entonces, esta es la idea de cómo cambiaría. Ahora, pensemos, al final del día estamos aquí para cubrir sus necesidades como compradores de electricidad. Entonces, me gustaría platicarles brevemente cuáles son sus alternativas a la hora de consumir electricidad y qué pasa con cada una de ellas si la reforma fuera aprobada. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente los usuarios tenemos 4 opciones diferentes para suministrar electricidad a nuestros hogares o negocios. La primera y más obvia
es la propia Comisión Federal de Electricidad, lo que conocemos como CFE Suministro Básico. CFE Suministro Básico es, pues tenemos muchas quejas contra ella y a lo mejor puede gustarnos o no gustarnos, dependiendo nuevamente de nuestra orientación política, o podemos quejarnos de que si la calidad de la electricidad es buena o mala, pero al final del día, pues CFE es quien nos tiene hoy encendidas estas computadoras a través de las cuales nos estamos comunicando. Entonces, CFE funciona. Ahora, el tema es que CFE tiene una tarifa que es regulada, pero variable. Una tarifa que yo como usuario no puedo controlar, negociar ni revisar. Simplemente tengo que pagar lo que el sistema me indique en mi recibo CFE. Y de esa manera estoy totalmente expuesto a la volatilidad ocasionada por estos factores que les comentaba, regulatorios, climatológicos, macroeconómicos, geopolíticos, que yo no puedo controlar. Entonces, no puedo saber cuánto me va a costar la electricidad. Olvídense dentro de 5 años. No puedo saber el mes que viene cuánto me cuesta la electricidad, o a lo mejor en 2 meses, ¿no? Y además, no tengo yo un acceso a un porcentaje definido de energías limpias. Por ejemplo, si la meta de mi empresa es llegar a 70% de electricidad limpia para 2028, con solo CFE no lo puedo lograr, a menos que el sistema lo logre, ¿no? Y el sistema en sí mismo genere el 70% de su electricidad con energías limpias, que es un sueño medio guajiro, como vemos las cosas ahora. Yo como consumidor no tengo la posibilidad de comprar esa energía limpia si solo trabajo con CFE. Entonces, CFE funciona, pero la tarifa es volátil, variable, impredecible y no puedo yo saber qué porcentaje de energía limpia estoy consumiendo. ¿Ok? Otra alternativa de la que a lo mejor algunos de ustedes participan ahora o que conocen a alguien que tiene es una sociedad de autoabastecimiento. Las sociedades de autoabastecimiento han estado muy mencionadas en las noticias con todo este tema de la reforma. Y es curioso porque las sociedades de autoabastecimiento no provienen de la ley del 2013. La ley del 2013, de hecho, limitó la acción y paró la posibilidad de seguir perteneciendo a sociedades de autoabastecimiento. En realidad, esta figura proviene de la ley de 1992. Y la idea detrás de una sociedad de autoabastecimiento es que, digamos, si yo soy un grupo de interés económico, ¿no? Y decido que la tarifa de CFE no me gusta, porque no la puedo predecir y porque yo quiero consumir electricidad limpia, entonces puedo instalar una central de generación lejana a mi sitio de consumo, ¿no? Por ejemplo, consumo en Torreón, pero genero en Chihuahua, ¿no? O consumo en Jalisco, pero genero en Nuevo León. ¿Ok? Y esa central de generación es de la propiedad del mismo grupo de interés económico y para transportar la electricidad de un lugar a otro, se le paga a CFE una tarifa muy competitiva, muy descontada. Y esto me da acceso a energías limpias y me da acceso a ahorros y a un cierto nivel de previsibilidad en mi tarifa. Sin embargo, esta no es la manera en la que opera este modelo. La manera en la que realmente opera, y esta es la razón por la cual el gobierno federal está atacando esta forma de generación con tanta saña, es que se creó, como ellos dicen, un mercado paralelo. En lugar de que el mismo grupo de interés económico fuera dueño de la generación y del consumo, dos grupos diferentes, uno consumidor y otro generador, simulan una sociedad a través de la compra de una acción que no tiene derecho a voto, a dividendos, a voz y a nada, y que en lugar de que lo único que hace es que en nuestro contrato de compraventa de electricidad, en lugar de que uno sea generador y otro sea comprador o consumidor, uno es socio generador y otro es socio autoconsumidor. Pero en realidad no es una sociedad ni es el mismo grupo de interés económico. Y durante 30 años todos nos hicimos de la vista gorda, porque parecía que pues esta era la manera de desarrollar el sistema eléctrico mexicano, pero pues ya llegó una administración que nos dijo, este no es el espíritu de la ley y vamos a revocar estos permisos. Entonces, la generación, bueno, las sociedades de autoabastecimiento me dan acceso a energías limpias, me dan acceso a ahorros, pero es un esquema del que ya no puedo participar.
Incluso si la reforma no cambia, ya no me están dando acceso a que yo me suscriba como socio a una sociedad de autoconsumo. Entonces, pues bueno, desafortunadamente es un esquema al que ya no es válido. Otro esquema, el tercero, es lo que nosotros llamamos el suministro calificado, lo que la ley llama el suministro calificado. Y aquí de lo que estamos hablando es de la participación en el mercado de electricidad. El mercado de la electricidad, el mercado eléctrico mayorista, es una de las piezas fundamentales de la reforma del 2013. Y aquí sí la idea es que tenemos un mecanismo de mercado, de piso parejo, reglas claras para todo el mundo, en el cual yo como consumidor puedo o directamente participar del mercado, que es difícil, tiene un alto costo transaccional, pero se puede. Lo que tengo que hacer es tener un departamento de energía que compre y vende electricidad en tiempo real. Es como una especie de mercado, de bolsa de valores, en donde se compra y vende la electricidad así en tiempo real y en corto plazo. Y esto es muy difícil de hacer, pero se puede. Hay algunas acereras en México o industrias automotrices que directamente participan de este mercado eléctrico mayorista. Pero la mayoría de las empresas lo que hacen es participar del mercado a través de un representante, una especie de broker, una especie de gestor de mercado que se llama un suministrador calificado. ¿Okay? Entonces, el suministro calificado es un esquema que sí me da acceso a energías limpias, porque yo puedo comprarle energía a un suministrador calificado que tenga en su portafolio un X porcentaje de electricidad limpia que me gusta a mí, desde el 0 hasta el 100, ¿no? 25, 50, 75, lo que yo quiera. Y además, estas empresas, pues como compiten contra CFE y hay un mercado, hay un ámbito de competencia, sí me permiten tener ahorros, ¿no? Este esquema está en entredicho. Yo les sugiero que si ustedes tienen un consumo muy grande, que si pagan 1, 2 o más millones de pesos al mes en su factura eléctrica, se acerquen a suministradores calificados, porque este es un esquema que merece la pena tomar y que, aunque hay que tener cierto cuidado por el riesgo regulatorio, ese nivel de pago de factura eléctrica vale la pena arriesgarlo para un suministro calificado. Y finalmente, el último esquema que me gustaría mencionarles, o el último esquema que los consumidores tienen acceso, es la generación distribuida. Y aquí es lo que les platicaba, ¿no? Estos sistemas de generación que están en mi propio sitio de consumo, donde yo, 99% de ellos en México son paneles solares, pero la idea es que yo genero la propia electricidad que consumo, no se necesitan permisos. Entonces, como decían, ¿se acuerdan que hace rato decíamos que la reforma va a cancelar todos los permisos de generación y los va a emitir nuevos? Pues la generación distribuida no tiene permisos de generación, entonces no se los van a cancelar porque no tiene, entonces sigue operando como está ahora. Y este tipo de energía sí me da acceso a energías limpias y además me da acceso a energías limpias de forma directa. No es lo mismo que yo le compre electricidad a alguien que inyecta en otro lugar de la red, a que yo compre electricidad donde yo la consumo y me asegure de que sea limpia. Entonces, aquí sí estamos seguros de que estamos consumiendo energía limpia, con lo cual cumplimos con nuestras metas de sostenibilidad y además tenemos acceso a ahorros. ¿Y por qué tenemos acceso a ahorros? Porque la generación distribuida normalmente no está sujeta a la volatilidad de los mercados internacionales. Si el gas sube en Rusia, no importa porque pues, mis paneles solares siguen generando y no consumen gas. Si hay una tormenta invernal en Texas, no importa porque mis paneles solares están en mi sitio, en Torreón, en Jalisco, en Querétaro y yo sigo generando. Si hay un cambio regulatorio, no importa porque yo sigo consumiendo mi propia electricidad. Entonces es un esquema que no solo me genera energía limpia, sino que me genera ahorro y certidumbre. Y es un esquema que sigue siendo válido para acceder a energía limpia a precios competitivos. Entonces, ahora es un momento muy bueno para tener un esquema de generación distribuida, un esquema de instalación de paneles fotovoltaicos en mi techo, porque me ayuda a ahorrar, a separarme de la volatilidad y complejidad de los sistemas internacionales y a consumir energía limpia. La generación distribuida, como les decía, se caracteriza por estos pequeños generadores dispersos, ¿no? O sea, en lugar de tener una gran central de generación, tenemos muchas centrales pequeñitas que generan electricidad que se consume directamente en los sitios de consumo. Y aquí en México,
tenemos una limitación de 500 kilovatios, que 500 kilovatios, para que sean una idea, quien pueda instalar este tipo de sistema es una empresa que va a consumir algo así como 300, 400 mil pesos de electricidad al mes con su recibo CFE, y que tenga un espacio de más o menos entre 4 y 7 mil metros cuadrados, algo así como una cancha de fútbol en su techo o en un prado o en algún espacio que tengan para poderlo instalar. Y la energía solar me da acceso a energía limpia, me permite cumplir con mis objetivos de sostenibilidad sin tener exposición a volatilidad, sin tener exposición a cambios regulatorios, y además me da costos estables a largo plazo, ya sea que yo compre el sistema o que yo lo arriende o que compre la electricidad que genera el sistema, como es con un PPA con Kiwa Power, nuestra empresa. Ya no tenemos estas fluctuaciones, entonces nuestro precio de electricidad o nuestro costo de electricidad será siempre estable. Y la generación distribuida en México ha venido creciendo en los últimos años. México es un país que está posicionado geográficamente de forma ideal, que recibe muchísima radiación solar y que tiene la capacidad de poder instalar sistemas fotovoltaicos de alto desempeño y de alto rendimiento prácticamente en todo el territorio nacional. Y que en los últimos años, como pueden ver en este gráfico de la derecha, incluso con la administración de López Obrador de 2018, 19 y 20, los sistemas fotovoltaicos de pequeña escala, menos de 500 kilovatios, han crecido no solo en su número de contratos, que pueden ver en esta línea gris, que es un crecimiento pues casi prácticamente exponencial, sino también en estas barras rojas, que son el crecimiento de la capacidad instalada. Entonces, fíjense cómo en 10 años pasamos de 0 participación de la solar fotovoltaica cero capacidad instalada, a ahora 2 gigavatios al cierre de 2021 y lo que llevamos ya en 2022. 2 gigavatios representa como el 2% de la matriz energética mexicana, un poco más. Entonces, todavía tenemos muchísimo espacio, ¿no? México está pintado para desarrollar esta tecnología. Es una situación que es clara que se tiene que desarrollar, y de hecho el propio gobierno federal la promueve. Como parte de la reforma, ellos han dicho que no se van a afectar el uso o el financiamiento de los techos solares, así les llaman en el gobierno, y que la CFE va a seguir impulsando la generación distribuida. Y esto lo han dicho en foros, en medios y en documentos oficiales que nos indican que el objetivo del gobierno federal no es modificar el funcionamiento de los paneles solares, de los techos solares, y de hecho su estrategia de transición energética incluye un tremendo crecimiento para esta tecnología. Fíjense cómo este gráfico que les muestro aquí es el crecimiento estimado que tiene el gobierno federal para los sistemas fotovoltaicos. Como les decía, hoy estamos en 2 gigavatios, lo cual ya es más alto. Bueno, aquí tenemos la capacidad instalada y aquí los años hacia el futuro. Este escenario cafecito es el escenario base del gobierno federal, y este escenario en vino tinto es el escenario alto del gobierno federal. Y fíjense cómo ya vamos por encima del escenario alto en las instalaciones en 2021, 22, y vamos a llegar más o menos a 14 gigavatios, que es más o menos lo que tenemos hoy de hidroeléctricas. Entonces, imagínense, este es el plan que tiene el gobierno federal e impulsa esta adopción. Sin embargo, pues solamente el 2% de la capacidad instalada en México es solar fotovoltaica en techos, cuando es un país que está pintado para esto, que tiene la radiación, que tiene el marco regulatorio y que tiene el interés por parte de los consumidores como ustedes que están en una sesión como la de hoy. ¿Por qué no tenemos más? Deberíamos tener más paneles solares en los techos. Y yo creo que es porque hay dos grandes barreras a la adopción de la solar fotovoltaica. Seguramente algunos de ustedes por ahí habrán tenido acercamientos ya con proveedores, y los proveedores vienen y les ofrecen un sistema fotovoltaico que pues les cuesta más o menos unos 10 o 15 millones de pesos, y que además les dicen que van a instalar paneles de la marca quién sabe cuál, con inversores quién sabe cómo, con un diseño no sé cuánto, que ustedes no saben juzgar porque no son especialistas en este sector. Y entonces esto crea una parálisis de adopción, una parálisis de decisión, en la que pues nos vemos obligados como compradores a tomar una decisión técnicamente compleja
y muy costosa sobre un sistema que no conocemos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que no tengamos más sistemas solares fotovoltaicos. Primero, que pueden ser muy costosos y segundo, que son difíciles de elegir. Y además tenemos muchos riesgos a la hora de comprar un sistema solar fotovoltaico. Por ejemplo, riesgos de ingeniería y diseño, en el cual es difícil, digamos, seleccionar los equipos, los materiales, dimensionar el sistema a mis necesidades para que no me sobre ni me falte electricidad y cumplir con las mejores normas, ¿no? Y además, yo creo que el riesgo más importante es el riesgo de desempeño. Si yo decido instalar un sistema solar fotovoltaico en mi techo, y decido que lo voy a hacer por una compra directa, es decir, que yo voy a pagar el sistema solar fotovoltaico para que se instale en mi techo, me enfrento al riesgo de que no sé cómo va a ser su desempeño. No sé si verdaderamente va a generar la electricidad que me dijeron mis ingenieros que me lo vendieron, que iba a generar. No sé si voy a tener la radiación adecuada, no sé si los sistemas van a estar bien diseñados y bien instalados. Y entonces, este es otro riesgo que los consumidores tienen que asumir. Decir, bueno, pues este sistema que es muy costoso y que desconozco, además yo tengo que asumir un riesgo de desempeño. Luego están los riesgos regulatorios. Ya vimos que la ley puede cambiar. Entonces, ¿quién toma el cambio en ley? ¿Qué tal si el día de mañana ya no me dejan tener un sistema solar fotovoltaico y ya me quedé con él y ya lo pagué? Y finalmente tenemos riesgos de operación y de mantenimiento. Que si el sistema se dañó, que si tengo que gestionar una garantía, que si tengo que hacer un trámite con CFE, que si tengo que suministrar si tengo que hacer limpiezas programadas o no programadas. Entonces, todo eso hace que tengamos, como les decía, esta parálisis de decisión. Y por eso es que creo yo que es bien importante que las empresas hoy se metan en este tema de la energía solar fotovoltaica, porque es un tema complejo, es un tema urgente, y nosotros en Kiwa Power tratamos de ayudarles a resolver esta situación, ¿no? Nosotros lo que hacemos es instalar sistemas solares fotovoltaicos en los techos de las empresas de nuestros clientes, sin costo de instalación, sin costo de mantenimiento y sin problemas para ustedes. Nosotros somos dueños del sistema solar fotovoltaico, con lo cual absorbemos todos los riesgos que les mencionaba anteriormente, con lo cual nos encargamos de diseño, gestión, operación, instalación, construcción, supervisión. Todo lo que haga falta es responsabilidad nuestra y ustedes simplemente nos pagan a nosotros una tarifa predecible, estable, transparente, en pesos por kilovatio hora, insisto, sin inversión, sin ninguna preocupación, pueden tener acceso a electricidad limpia y generada localmente en un periodo corto de puesta en marcha de más o menos 3 a 6 meses. Entonces, pues eso es lo que les quería platicar el día de hoy y me gustaría ahora abrir el foro para preguntas y respuestas. Y les agradezco mucho su tiempo y atención y básicamente, como para recapitular, estamos en una situación de urgencia de invertir o de tener acceso a energías limpias y más económicas en las empresas de México, pero nos enfrentamos a una situación compleja de volatilidad y de cambios internacionales. Ante esa situación, la mejor opción para obtener energía limpia es la instalación de generación distribuida, sistemas solares fotovoltaicos en techos o espacios disponibles de nuestros negocios u hogares que nos permitan consumir electricidad local que no esté sujeta a las volatilidades de los mercados internacionales, pero tomar la decisión y hacer la inversión para instalar un sistema solar fotovoltaico no es cosa fácil. Y afortunadamente hay empresas como Kiwa Power que podemos ofrecerles generación distribuida, sin inversión y sin preocupaciones. Así que les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio y me gustaría abrir ahora el foro a preguntas y respuestas si es que las hubiera. ¿Alguna pregunta? Creo que recibimos una por acá. Nos pregunta Martín Navarro, ¿qué tanto cobran versus CFE? Mira, Martín, depende de tu sitio.
Hay empresas a las que, bueno, a ver, primero, nosotros no definimos una tarifa en relación con CFE. O sea, yo no te digo, tu tarifa es CFE menos 10%, menos 15%, porque en esa situación tú sigues expuesto a la volatilidad, nada más que más barato, ¿no? En lugar de que pagues el 100% de la tarifa CFE, pagas el 90% de la tarifa CFE, pero si la tarifa CFE se fue al cielo, tú pagas el 90% de ese cielo, ¿no? En cambio, con Kiwa Power tú tienes una tarifa plana, fija, predecible, que dependiendo de tu sitio y tu perfil de consumo, te puede generar diferentes niveles de ahorro. Me encantaría ayudarte a dimensionar ese ahorro, y la manera en la que lo podemos hacer es si me mandas a este correo que presento aquí en pantalla tu recibo de Comisión Federal de Electricidad y tu dirección para que yo pueda dimensionar el sistema y hacerte una oferta para ver qué tanto te cobraríamos de manera preliminar comparado con lo que pagas hoy contra CFE. Muchas gracias por tu pregunta, Martín. Y veo que tú estás en una empresa metalúrgica y me gustaría contarte que tenemos varios clientes que se dedican también a esta actividad. Así que, pues bueno, podemos compartirte sus historias de éxito llegado el momento. ¿Alguna otra proveniente del clúster o de los otros participantes? Parece que Bueno, no. pues si no tenemos más preguntas, de todos modos, para la gente que nos está viendo o que nos vaya a ver en la sesión grabada, aquí les dejo mi teléfono. Pueden escribirme ahí a través de WhatsApp o pueden mandarme un mail aquí a alfonso.gutierrez@kiwapower.com y ahí podemos responder sus preguntas. Si tienen interés en recibir una propuesta indicativa de cuánto les podríamos cobrar, como le decía a Martín, es importante que me compartan su último recibo de CFE y su dirección para que yo pueda ubicar su techo en Google Maps y les pueda hacer una propuesta preliminar de cuánto les costaría el kilovatio hora con un sistema de Kiwa Power sin inversión y sin preocupaciones. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Y creo que tenemos aquí otra pregunta. Ya no, son agradecimientos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y atención y estamos a la orden tanto de las personas que participaron hoy en vivo como de los que nos vean posteriormente desde la comunidad de sus hogares o oficinas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias a todos los participantes. Y pues, si tienen alguna duda o quisieran contactar a Alfonso, aquí nos dejó sus datos. Y pues nada, Alfonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariana, y al clúster por el espacio. Seguimos a la orden. Hasta luego, bonito día. Hasta luego, gracias. Chau, chau.